¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente hoy en Soluciones. Es martes legal y hoy traemos un tema que usted nos ha pedido mucho. Vamos a hablar de los remates, de los créditos hipotecarios. Vamos a hablar de los desalojos. ¿Está usted en alguno de estos bretes? Lamentablemente, bueno, vaya preparando sus preguntas, vaya buscando papel y lápiz para que en un momento más Fey le dé los números a donde se puede comunicar con nosotros. Aquí le vamos a dar soluciones, le vamos a dar orientación, qué hacer en caso de que este crédito hipotecario le haya llevado a los desalojos, al remate, en fin. Aquí lo vamos a resolver en Soluciones. Antes de iniciar este trabajo que la producción ha preparado para usted. El desalojo, o también conocido como lanzamiento, es el acto mediante el cual se despoja a una persona de la posesión material de un inmueble por orden de la autoridad gubernativa o judicial, en ejecución de una resolución que declare el desahucio del arrendatario o del poseedor precario o como presupuesto previo a la entrega de la posesión al nuevo adquiriente, en procesos de enajenación forzosa, de bienes inmuebles o de expropiación en favor de la administración pública. Requisitos. En primer lugar, el desalojo notarial exprés. Solo será posible para predios inscritos en los registros públicos. Asimismo, el contrato de arrendamiento deberá ser elevado a escritura pública e inscrito en la partida registral del inmueble, precisa. Es imprescindible que, dentro de las cláusulas del arrendamiento, se incluya el allanamiento anticipado de autorización del desalojo notarial y una renuncia expresa a no extender tácitamente el plazo de arrendamiento, con la firma de ambas partes. Cabe mencionar que la norma solo podrá aplicar contra inquilinos que no hayan cumplido con el pago de 2 meses de renta o contra quienes hayan culminado su contrato y no desalojen el inmueble. Muy buenos días a toda la audiencia que siempre sigue la señal de TV Más y que por supuesto se familiariza con este espacio que es Soluciones. Hoy es martes legal y estaremos hablando del desalojo. Ya Mario y nuestra invitada irán resolviendo sus dudas a lo largo de este programa. Por lo tanto, usted a partir de este momento tiene total libertad de comunicarse con nosotros. Puede hacer una llamada al 842-3500, ahí es la línea telefónica, y nuestras compañeras que están en recepción tomarán su caso, su comentario, su duda, la harán llegar aquí al estudio. Si prefiere, también puede enviarnos un mensaje de texto a través del WhatsApp de Soluciones. Es nuestra línea especial y usted ahí puede redactar su pregunta, algún comentario. También si tiene algún testimonio, a usted le ha sucedido, ya pasó por un desalojo, también nos lo puede comentar, lo puede exponer. Usted se puede comunicar al WhatsApp al 22 83 13 97 86. Se lo voy a repetir, 22 83 13 97 86. Ahí están las líneas disponibles. El tema de hoy, desalojos, y voy contigo, Mario. Gracias, Fey. Le doy la bienvenida a una mujer que es una guerrera, una luchadora incansable, que le ha ayudado a muchísimas personas a resolver estos temas precisamente. La licenciada Tere Carvajal Vázquez, ella es representante legal del Barzón, y para mí es un privilegio tenerte aquí. Mario, muchas gracias por la invitación. Al contrario, ya nos daba Fey en este reportaje entrada más o menos una introducción de lo que es el desalojo. ¿Cómo lo podrías tú sintetizar? Bueno, el desalojo es precisamente una orden con la cual se concluye un procedimiento por cobro de pesos normalmente que se tramita ante un juzgado y por razón de la moratoria en la que un usuario de un servicio financiero incurre y que después de un procedimiento legal concluye con el desalojo. Ahora, para haber llegado al desalojo, ¿qué tuvo que haber pasado? Es decir, de acuerdo con la definición que vimos al principio, con la que tú me das, pues me queda claro que tendría que haber pasado todo un proceso, todo un tema antes de llegar ahí. Y no sé, se me antoja, independientemente de que por favor me digas cómo es que llegamos ahí, se me antoja un poco
raro que de repente lleguemos a ese punto sin haber hecho nada, ¿no? Claro, mira, un desalojo es la fase conclusiva de un procedimiento. Esto es, antes de que se llegue a ese punto final mediante el cual se le quita la posesión a un propietario, pues debe de haber un procedimiento legal. Ello inicia, como la Constitución lo marca, con la garantía de audiencia, con el respeto a la garantía de audiencia. Esto es, con el primer llamado que una autoridad jurisdiccional debe de hacer al demandado en su domicilio. Esto se hace a través de una diligencia que tiene un nombre técnico que es el emplazamiento y dentro del cual se le va a dar al deudor un plazo de determinado número de días, dependiendo de la instancia, del juicio en el que sea demandado, para que vaya ante el juzgado y dé contestación por escrito. No se trata de ir a hablar con el juez, que es un error muy común, ¿sí? Hacer por escrito su contestación o poner las excepciones. ¿Qué tipo de excepciones podrían ser? En algunos casos, bueno, hay acreedores que sí son honestos y sí están reclamando al deudor pues la cantidad que efectivamente le debe, pero hay algunos otros casos en los que se omiten pagos que el deudor sí hizo de buena fe, pero sin cerciorarse de que efectivamente hayan sido bien recibidos por el acreedor o bien tuvieron una mala asesoría. Acumula, pues. O sea, tú le pagaste y tú me dices, tú me debes. Así es, o bien no fueron canalizados de manera adecuada, fueron solo a intereses, o no contaron con una asesoría adecuada en un principio que les permitiera tener la certeza de este pago. A ver, entonces, los mexicanos somos muy dados a dejar las cosas, ¿no? A irlas medio llevando y vamos pateando el bote y no entendemos las consecuencias de todo esto. Quiero entender cuando llegamos al desalojo, y vuelvo ahí en un momento, quiero entender que entonces, en algún punto de nuestra vida, pedimos un préstamo, vamos a poner en este caso, hipotecario. Así es. Puede ser otro adeudo que haya tenido como garantía el bien mueble, inmueble. Perdón. Pero bueno, pedí el préstamo. En algún punto lo dejé de pagar. Luego me emplazaron a juicio. Luego no fui al juicio. Luego entonces caí en el tema del desalojo. Ahí ya no hay nada que hacer. De la rebeldía. Me gustaría precisar un poco más el apartado del emplazamiento, porque como bien lo dices, los mexicanos no tenemos por costumbre acudir cuando nos llaman, si no es que nos ponen un plazo. El emplazamiento te dice, tienes 5 días para que por escrito vengas y contestes. Señales domicilio o pongas excepciones, designes abogados y en caso de que no lo hagas, se te va a hacer una declaración de rebeldía. Este término técnico que es resumido a través de un dicho popular, comúnmente el que calla otorga. Esto es, si tú no haces una contestación de la demanda, pues vas a perder la oportunidad de poderte defender durante toda la secuela de un procedimiento y en su oportunidad pues se va a dictar una sentencia, desde luego contradictoria a tus intereses, porque no hiciste uso de ese derecho, ¿no? Mientras lo tuviste. Y muchas personas nos llegan al Barzón con esta duda y nos dicen, es que solamente me hablaron una vez. Bueno, es que... No, ya. Exacto, sí, es que es el primer llamado, pues, ¿no? Y el único que la autoridad tiene la obligación, porque luego se dice, es que el juez se vendió, es que el banco dio dinero, es que fui víctima de corrupción, y es cierto, no podemos cerrar los ojos ante una realidad que tenemos, pero también es cierto que como ciudadanos tenemos ese derecho, esa obligación de responder cuando las autoridades nos llaman. Es que el asunto es que hay esta cosa en la cabeza de que me tienen que llamar hasta 3 veces si no, no voy, pero... Así es. El problema es que cuando ya, y tú me corriges si no estoy en lo cierto, cuando yo ya recibí y firmé, o alguien de mi casa recibió y firmó el emplazamiento, ya me di por enterado. Y entonces empiezan a correr los tiempos legales. Claro. ¿No me tienen que volver a llamar? No. Ya estoy enterado. Así es, ¿no? Hay un código de procedimientos civiles que marca exactamente cómo se debe de proceder ante el primer llamado que hace la autoridad. Hay un código de comercio que también nos marca el procedimiento a través del cual como deudores o como demandados podemos hacer valer nuestros derechos, cómo podemos ofrecer las pruebas, en algunos casos, por ejemplo, cuando se trata de pagarés, porque no solamente son los juicios hipotecarios los que van a desembocar en un desalojo, sino, por ejemplo, el haber firmado un pagaré, estos papelitos verdes que te venden en la papelería, que las personas firman como cualquier cosa y piensan que con un pagaré pues jamás te van a poder quitar tu vivienda, ¿no? Entonces, cuando un juez, y muchas veces federal, te llama, te hace un llamado
para que acudas a oponer tus excepciones, a acreditar los pagos que hayas hecho, a dar contestación, y tú no acudes, no hay 3 llamados. Efectivamente habrá un solo llamado, que es a través del cual te van a respetar tu garantía de audiencia y en el que tienes que acudir a hacer la contestación. De ahí la importancia, la vital importancia de que tengamos como ciudadanos esa cultura de la legalidad, de saber hasta dónde tenemos y cómo podemos y debemos ejercer nuestros derechos. Ahora bien, Tere, pero ¿qué pasa cuando tramposamente no te emplazan o te emplazan a medias y de todas maneras siguen el juicio? Mira, quiero decirte que esa es una situación bastante común, cada vez menos, pero sigue siendo común, en el que el actuario, en muchas ocasiones acompañado del actor, así se le llama a quien demanda, al acreedor o a su apoderado, se apersona en tu domicilio o en tu vivienda, o no se apersona, y simulan que obviamente te hicieron llegar la notificación con un vecino, incluso con alguien que vivía en la casa, y efectivamente va a correr un término. Entonces, para ello hay recursos legales, de los que, si me permites, hablaremos más adelante, para no confundirnos en esta etapa, pero a través de los cuales, si puedes hacer valer tus derechos por un defectuoso o por un ilegal emplazamiento, y cualquier juicio que haya en ese sentido, incluso sea un desalojo, que es la parte final, no va a tener ningún efecto porque viene o proviene de un procedimiento legal que ha sido viciado de origen. Si se ha cometido una ilegalidad, un abuso, una falta a tus derechos, desde luego que un juez de garantías te debe de tutelar y te debe de proteger esa esfera como ciudadano, por mandato constitucional, reponerse el procedimiento hasta en tanto no seas debidamente llamado a proceso. Esta es la parte del desalojo, explicada muy ahorita por encima, pero vamos a irnos yendo. Cuando le contratamos un crédito hipotecario, firmamos un pagaré, nos endeudamos de alguna manera y se van sobre nuestros bienes inmuebles. Ahora, pero hay otra vertiente. ¿Mande? ¿O los del aval? O los del aval. Se van sobre el aval y traban al aval. Pero a ver, ¿qué pasa cuando yo tengo una propiedad y quiero desalojar a alguien que no me ha pagado, que no me ha pagado la renta o que no está cumpliendo con el contrato? Esa otra parte de los desalojos. Bueno, efectivamente, en uno o en otro sentido, debe de mediar un procedimiento legal en el cual se le dé al demandado la oportunidad de defenderse, de oponer las excepciones, y en el caso de los arrendamientos, como comúnmente sucede, pues se les da incluso un aviso un año antes para que tengan la oportunidad. Un año antes, para que tengan la oportunidad de buscar pues un lugar a donde trasladarse. Claro, no es un año gratis, durante todo ese año se deberá de hacer el depósito de rentas, incluso en esa notificación judicial que les llegará, se les avisará cuál es la cuenta en la que su acreedor, en su arrendador, va a recibir el pago, pero no hay un desalojo como tal de que un día lleguen y te lancen, ¿no? O sea, eso no es. ¿Y qué pasa si te sentencian a esos pagos y te dan el número de la cuenta y tú no pagas? ¿De todas maneras transitas ese año? Bueno, si estamos entendiendo que primero nos van a dar un aviso y nos van a indicar a qué cuenta depositar durante todo ese año. Te notifican en el 2018, en octubre, y se te vencerá en octubre de 2019. Tú tienes todo ese plazo para poder hacer. Pero pues va en contra del dueño del Llegado bien. octubre de 2019, ¿qué crees? Que te tienen que apenas demandar. O sea, el aviso no es la demanda. Todavía se va otro año. No, todavía se va 2 o 3 años, sí. ¿no? Así de tardía es en algunas ocasiones la justicia pues ¿No en hay nuestro nada país. que hacer, Tere? Pues mira, realmente el tema de la lentitud de los procedimientos legales, siempre aduciendo exceso de carga de trabajo, etcétera, pues siempre nos han ido como colocando en ese apartado, ¿no? De retardar un poco más las resoluciones, pero claro, hay algunos otros casos en los que, desde luego, si el demandado no se defiende, pues va a avanzar mucho más rápido, y es ahí en donde nos interesa estar atentos, ¿no? Cuando no hablamos de un arrendamiento, hablamos sí de alguien que adquirió ante un fondo de vivienda, por ejemplo, un crédito para obtener una vivienda, ¿no? Que no hipotecó la casa, sino que lo solicitó para adquirir vivienda. Y bueno, y entonces tendrá todas las opciones, deberá de tener todas las opciones para defenderse, hacer un replanteamiento con la institución que la está acreditando para poder llegar a algún acuerdo. Por ejemplo, en esos casos, el tiempo es oro. Pero entonces, ¿quién es el que tiene más protección de la justicia en estos casos?
aquel que es dueño del préstamo, o aquel que pues dice a mí me vale y sácame como puedas y se queda adentro? Mira, yo te puedo decir que en estos 14 años que llevamos trabajando en el Barzón, hemos visto la necesidad de muchas reformas legales que están pendientes y que deben de hacerse en nuestros códigos procesales, en el Código de Comercio, por ejemplo. Ahora vienen ya los juicios orales, que son los famosos juicios fast track, ¿no? También se introdujeron varias modificaciones como el fideicomiso de garantía, con la finalidad de hacer estos juicios más ágiles, ¿no? Pero creo que quien es el dueño del dinero y quien acredita, ya sea desde una institución bancaria o financiera o desde un fondo de vivienda, a los usuarios, a quienes tienen necesidad y no pueden pagar una vivienda de contado, porque dime tú quién en estos tiempos tiene la posibilidad de poder pagar su casa de contado. Nadie. Entonces, tienen necesidad de recurrir a este tipo de créditos y bueno, en consecuencia, pues deben de tener a su alcance pues facilidades para poder llegar a algún acuerdo si es que en algún momento llegan a entrar en conflicto. Fíjate que Sofía Melgarejo de Jalapa te pregunta, si me desalojan, ¿me pueden obligar a pagar los honorarios del abogado de mi propietario? ¿Puedo llegar a un acuerdo en caso de desalojo sin ir al juzgado? Bueno, es que el desalojo es a domicilio. Pero es ya derivado de un procedimiento judicial, ya, claro. Ya no hay manera. En la última parte, en lo que refiere de que si puede llegar a algún acuerdo, bueno, el tema de los desalojos es que te llegan un día a las 6 de la mañana. Y para atrás. Rompen chapas, candados, cerraduras. Y entran. Llegan con unos camiones de mudanza, con auxilio de la fuerza pública. Y por eso es un desalojo forzoso. Por eso es una disposición. No arbitraria, sí legal, pero yo no te puedo decir que sin violencia. Ahora, pero entonces, ¿hay un aviso de desalojo previo? Sí. Entonces, si no lo cumples es cuando te caen Una vez así. que ya pasaste toda esta etapa del emplazamiento, vas a tener que acudir a diversas audiencias hasta antes de llegar a la sentencia. Pero una vez que ya llegaste a la sentencia, que es la parte media de todo procedimiento legal, ya el juez una vez que valoró si debes, si no debes o cuánto debes, la ejecución, como se le denomina a la segunda parte de este tipo de procedimientos, es el cómo vas a pagar. Si ya fuiste condenado a pagar, ahora cómo vas a pagar. Y es ahí en donde empieza todo un procedimiento de remate del inmueble, como puede ser el avalúo, la expedición o exhibición de una planilla de liquidación, la publicación de los edictos de remate, que se hace en diversos medios de comunicación, en sitios de costumbre, dice la ley, que es en el ayuntamiento, en la oficina de Hacienda pública, en un diario de mayor circulación, en la oficina del juzgado y en la Gaceta Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Federación, según el tipo de juicio. Pero entonces estás avisado. Estás avisado. ¿Pero cuánto tiempo te dan para desalojar? 5 días en el primer aviso. Vas apercibido de que en caso de que no desalojes o que no entregues la posesión de manera voluntaria, serás lanzado con el auxilio de la fuerza pública. Entonces, una vez que te sentencian en esta ejecución, para tratar de responderle a Sofía, ¿puedo o no puedo negociar en ese momento? En ese momento, sí. O sea, le puedo decir al banco, espérame, no me desalojes, te voy a pagar. Sí, aquí la sugerencia para Tendría Sofía, que pasar por el juez, el acuerdo, supongo. Totalmente. Eso es algo en lo que quiero apuntarlo muy bien para Sofía, que no se puede llegar a un acuerdo. Si ya estás dentro de un procedimiento legal, no puedes llegar a un acuerdo de manera externa al juzgado, pues. No puedes presentarte directamente con tu acreditante a intentar darle dinero, etcétera, porque ese acuerdo no va a tener validez dentro del procedimiento legal. Sí te puedes poner de acuerdo, claro, pero hay que plasmarlo. Habrá que y llegar a un pasarlo convenio. Por el juez. Así es, y además no solo porque hemos tenido casos así, que se firme un convenio, incluso certificado ante notario, y que no se exhiba en el juicio. Juzgado, sí. Así es, en el juzgado. Porque el juez debe de tomar conocimiento de tal acuerdo de voluntades y frenar todas las acciones que pudieran derivar en un desalojo. Ahora, te pregunta, si me desalojan, ¿puedo obligar a pagar los honorarios del abogado de mi propietario? Normalmente ese acuerdo ya viene en la sentencia. Hay algunos casos en los que no hay pago de gastos y costas y hay algunos otros casos en los que sí, sería cuestión de revisar.
Mira, hay una nueva disposición legal, jurisprudencia, estos criterios que emite nuestro máximo tribunal en el sentido de decir que cuando el deudor no está oponiendo excepciones ociosas o no está negándose a pagar, pues no tiene por qué pagar los gastos y costas del juicio, no tiene por qué Claro, no sufrir está ese peleando, está castigo. diciendo, bueno, está bien, sí. No se ya. está negando, claro. Sin embargo, si hago una contestación de demanda en el sentido de decir, no estoy de acuerdo porque la tasa de intereses que me pusiste del 15% No, pues ya. mensual es usuraria, entonces tengo derecho a que el juez revise esa tasa de interés, pero no estoy oponiendo una excepción que sea de algún modo improcedente o que tienda a retardar el procedimiento. Fíjate que Sergio Dávila dice, me invadieron un terreno, está en juzgados desde hace muchos años y nunca me han dado solución teniendo mis escrituras. ¿Qué le recomiendas? Bueno, Sergio. A Sergio le recomiendo que revise, que revise muy bien el expediente y que hagamos esta práctica que a veces se nos hace, vemos a los jueces, Mario, como alguien con quien no se debe de hablar porque ni siquiera te reciben, ¿no? En algunas ocasiones, cuando ya no funciona, que ya agotaste todas las instancias dentro del propio juzgado para saber qué pasa con tu asunto, puedes pedir audiencia con el juez y el juez tiene la obligación de recibirte y de escucharte para darte una explicación acerca de por qué no ha avanzado ese asunto. Entonces, en caso de que haya alguna responsabilidad para algún funcionario judicial, que alguien esté reteniendo el expediente, el trámite, al Consejo de la Judicatura y la misma ley, el Código da las opciones, si es que el juicio se está tramitando en el Estado, las opciones que son pues como recursos, uno de ellos es la queja, para poder quejarse, válgase la redundancia, pues del actuar o negligencia o demora en la impartición de justicia en este caso. Ahora, yo quiero pagar, pero no tengo la lana. No quiero perder mi bien y no quiero que me desalojen. ¿Qué debo hacer? Es decir, ¿cómo poder negociar con un acreedor particular? Creo que de alguna manera se puede uno poner de acuerdo, pero con estos grandes bancos a los que les vales bolillo, tu historia, tu vida, y tú les vale gorro. A mí dame mi lana, dame la casa y tú salte y a ver cómo le haces. ¿Cómo negociar lo justo? Porque una vez que dejaste de empezar a pagar, generaste intereses por dejar de pagar, ¿no? Mira, 2 puntos. Primero, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en el artículo 17 de reforma algo reciente, se marca un procedimiento alternativo de conciliación o de solución de conflictos, que es un procedimiento totalmente gratuito, que forma parte del Poder Judicial del Estado y al cual podemos acudir, podemos pedir que nuestro expediente sea remitido a esta instancia. Dentro de esa oficina van a citar a nuestro acreedor, en este caso, pues el banco, porque al final de cuentas, aunque sea una entidad financiera, es la parte actora del procedimiento, y los mediadores que participan dentro de este ejercicio de mediación, pues podrán hacer que las partes traten de llegar a algún acuerdo. Eso sería una de las alternativas que tenemos. Y la otra, hay 2 estrategias, 2 cosas fundamentales que como demandados tenemos que observar para llegar a una solución de nuestro caso, y uno de ellos es una defensa legal adecuada y otra es la negociación justa del pago. Si nos falta uno de esos factores, es decir, si no pagamos en el caso de una deuda, no vamos a resolver nunca el problema, pero si no tenemos una defensa adecuada, pues nos van a pedir cantidades, así es, a las que ni siquiera estamos obligados a pagar por no habernos defendido, Mario. Pero además hay, lo digo con mucho respeto, hay quienes te defienden y te sacan y te sacan y te sacan hasta lo que no tienes por procedimientos que me parece que no solo son gratuitos, sino que no, en ocasiones ni siquiera le están dando la lana a los jueces o a los secretarios o a los actuarios, ¿no? Y los abogados se lo están quedando y te empinan regacho. Por eso parte de esta explicación que te requerimos, porque tú que eres una gran defensora, nos puedes dar gran claridad de nuestras obligaciones, y al final vamos a tener que pagar, como sea. No vamos a poder detener estos procedimientos si no negociamos y pagamos, pero por eso es la parte donde la defensa tiene que ser justa. Pero ¿cómo sabemos que la defensa está siendo justa? ¿Cómo sabemos que me está orientando adecuadamente? ¿Cómo sé en qué parte de este proceso estoy parado y cuál es mi expectativa que sigue? Ahí tenemos también un problema todos y todas, ¿no? Mira, nosotros desde la sociedad civil organizada y derivado de la observación de esta problemática que sucede con muchos,
y de todos los estratos sociales económicos, tenemos una propuesta para la ciudadanía y esa propuesta es el Barzón, que es una institución totalmente ciudadana que brinda asesoría certera y confiable a todas las personas que tienen una problemática de esta naturaleza, que no debe de haber ningún impedimento de distancias, por ejemplo. Nosotros revisamos la documentación de las personas, los procesos legales y damos en algunos casos, cuando así nos lo solicitan, una segunda opinión sobre un trabajo que se esté desarrollando ya por parte de algún defensor. Tengo que ir con Fey. ¿Me acompañas? Claro. Vamos contigo, Fey, y regreso con Tere Carvajal. Estamos recibiendo todas sus preguntas. Muchas gracias, Mario, y por supuesto a todas las personas que están pendientes de soluciones. Antes de ir a nuestra pausa promocional, le comento, ¿cuándo es ilegal desalojar? Es ilegal que un propietario de su vivienda lo desaloje sin primero ir a la corte y obtener una orden de desalojo. El propietario no puede impedir que usted acceda a su vivienda sin una orden de desalojo. El propietario tampoco puede usar la fuerza o amenazarlo con usar la fuerza para quitarlo o evitar que entre en su hogar. Cuando esto pasa, es ilegal desalojar. Vamos a una pausa promocional y regresamos con más de Soluciones.
Estamos de regreso en Soluciones y recuerda que estamos recibiendo sus mensajes de texto al 2283 13 97 86. Ponga usted atención. El propietario me puede desalojar aunque no haya hecho nada malo. Puede ser. Si no tiene un contrato escrito de alquiler, el propietario puede llegar a desalojarlo con un aviso escrito de 30 días, incluso aunque usted no le deba renta ni haya hecho nada malo. Es importante que todos sus recibos los vaya guardando cuidadosamente, tenga usted muy bien ubicado a quién le paga, si es bien a quién le renta o a lo mejor algún encargado. Y haciendo un pequeño comparativo con materia en lo que tiene que ver con los desalojos inmobiliarios en Veracruz. Fíjese que el Congreso Local de la Ciudad de México hizo unos pequeños cambios en el artículo 30 en cuanto a derechos humanos local y los desalojos inmobiliarios. Ellos privilegian sobre todo la plática entre el afectado y la autoridad, y lo que están proponiendo es que quienes se vean afectados, quienes sean desalojados, bueno, pues también tengan esa posibilidad de canalizarlos con la autoridad para que los inscriban en los programas de vivienda. Así que, bueno, esto es lo que propone el Congreso de la Ciudad de México. Voy contigo, Mario. Muchas gracias, Fey. En Facebook, JM del Moral te pregunta, ¿cómo puedo obtener una casa hipotecada? Fíjate, ya nos abrió hasta el tema que íbamos a abordar, ¿no? ¿Cómo puede obtener? Una casa hipotecada. Bueno, pues hay un apartado un poco complejo, que es el tema de los remates, Mario. Que es lo que íbamos a entrarle justo ahora, ¿no? Platícanos. Así es. Mira, bueno, en la secuencia de lo que estamos platicando, y ya una vez que se concretó la sentencia, pues ya viene ahora por parte del juzgado, pues ejecutarla. Esto es, ¿cómo me vas a pagar? ¿De qué bienes dispones para poder cubrir el monto de la deuda que te están reclamando? Pues entonces se hace efectiva la garantía hipotecaria que pesa sobre el bien. Y en ese sentido comienza el famoso procedimiento de remate, que incluye diversas etapas y que comienza con el avalúo, en la que se le da el derecho al deudor, en primer término, para poder exhibir un avalúo que diga un perito evaluador y que asigne un precio al bien que es materia de la garantía hipotecaria y que saldrá remate. De igual manera se le concede ese mismo derecho a la parte actora, al acreedor, para que exhiba un avalúo. Si los avalúos no son coincidentes, como normalmente sucede, entonces el juzgado va a designar un perito en rebeldía o un perito tercero, el cual va a asignar a nombre del tribunal un precio a este bien. Pero ellos tienen que visitar el bien. Desde luego físicamente. Que sí. Desde luego que sí. Ello no implica entrar en algunas ocasiones porque, bueno, los peritos evaluadores justifican un poco el hecho de que dependiendo del estudio que ellos hagan para poder asignar valor, que muchas veces es el mercadeo o el preguntar en la zona común de la residencia, pues cuáles son los valores por metro cuadrado, etcétera, y con ello llegan a la conclusión de un valor aproximado, que es el que van a estampar en su avalúo. Pues una vez obtenido este precio, entonces ya el juzgado tiene la posibilidad, a solicitud de la parte actora, de mandar a publicar al público en general, de ahí el tema de dar publicidad a través de los famosos edictos de remate o los anuncios, que un bien propiedad de determinada persona está siendo objeto de una venta o subasta pública en almoneda. Se va a precisar cuál es la almoneda, normalmente es en la primera almoneda la que sale publicada, cuando se va a hacer ya una adjudicación, y se hace esta publicación de los edictos pues en sitios públicos y en diarios de mayor circulación en el estado o en el municipio en donde se ubique el bien. Y es ahí donde el señor del Moral puede comprar esa casa. Así es. Al momento que sale a remate. Él puede participar como postor dentro del procedimiento, pero bueno, sería recomendable para él que revise primero las actuaciones del procedimiento, porque en caso de que exista alguna nulidad dentro del procedimiento y que el ejecutado, en este caso el deudor o el demandado, pudiera oponer y llegar a la audiencia de remate con una suspensión de un juez federal, por ejemplo, pues claro que el señor del Moral, pues aparte y con el billete de depósito empeñado en el juzgado y que bueno, tardará no menos de 3 o 4 meses en poderlo retirar, ¿no? Bonito se va a ver. Oye, Tere, pero a ver, entonces, me brinca algo en el procedimiento. Un perito evaluador no tendría que haber entrado a la casa para evaluar. Se paró, la vio, le calculó, preguntó alrededor y pues esta vale tanto.
¿qué pasa si al demandado, y quiero regresar al punto inicial, que no fue debidamente emplazado y que llegaron a ese punto, tampoco tuvo la oportunidad de presentar su avalúo? En ese caso en concreto se responde de la misma manera que hablaríamos de una rebeldía o de un procedimiento viciado. Desde luego que a quien haya sido víctima de una situación de esta naturaleza debe tenerle sin cuidado, que salga pero hay que atacarlo. una cuestión, claro, a través de un recurso legal, Sí. pero no va a suceder más allá, pues, en el sentido de que con ese avalúo vaya a ser prueba y no haya modo de atacarlo No. posteriormente, echarlo abajo, ¿no? Desde luego que tiene los elementos por una falta de emplazamiento, de que no, el procedimiento no se ajustó a derecho y no puede continuar. Pero al final, no debe continuar. Pero al final, Tere, el procedimiento se va a reponer, es decir, volverán a demandarte el pago de lo que debes, lo volverán a hacer por el mismo juicio y volverás a llegar al mismo punto, tienes que pagar. Claro, por eso Entonces, en principio decíamos, ¿no? Tiene que haber una defensa legal adecuada y una negociación justa del pago. Pero sin embargo quiero decirte que si, aunque lleguemos al mismo punto, no es lo mismo tener un avalúo que un perito diga que tu casa vale 200,000 pesos cuando en realidad vale 1,800,000, por ejemplo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero al final todo se reduce a que te tienes que sentar con esta defensa justa y con este pago adecuado y con este pago justo y decir, bueno, que ahí también estoy en la bronca, sí te debo, ¿cómo lo pago, no? Y resolverlo, porque si nos vamos a tener a ciertos practicantes del derecho, no todos, lo digo con absoluto respeto, Claro. pero con ciertos que van encontrando estas lagunas y te van convenciendo de que lo van parando, pero al final vas a volver al mismo punto. Así que no te engañen. Sí, ¿no? O sea, al final tendrás que pagar. Lo podrás parar ahorita, podrás parar un año si quieres, pero lo vas a tener que pagar de un modo o de otro. O te caes con la lana o te caes con el bien inmueble. No va a haber de otra, ¿no? Sí, hay que afrontarlo, definitivamente sí. Ya. ¿Puedo llamar a la policía si creo que me están desalojando de forma ilegal? Claro, sí. Y esta pregunta da ocasión para traer ahora al comentario. ¿Tú te acuerdas de esta cobranza abusiva que sucedía por allá antes del año 2014, ¿Cómo no? antes de las Sí, ¿cómo no? disposiciones que publicó la Conducef Sí. para ponerle ya reglas, ¿no?, a los cobradores de los despachos de cobranza? Sí. Y llegaban estas cartas que si no tenías diabetes te daba. Y que decía, el día 12 de octubre a las 9 de la mañana vamos a llegar con cerrajeros, cargadores y una ambulancia. Por si te da. No, y si te da, tienes que pagar la ambulancia, ¿no? Sí. Y los cargadores y el cerrajero y lo que se ocasione. Entonces eran unas cartas que a algunos nos daban risa, pero a algunos otros les daban pánico. Claro. ¿Tú lo recuerdas? A la mayoría les dan pánico. Sí, por el desconocimiento. Entonces, este tipo de cobranza que es extrajudicial, todavía hay excesos que se siguen cometiendo con ella y al amparo de documentos, por una parte, apócrifos, hechizos, fraudulentos, y por otra, pues apoyados también en el desconocimiento o la ignorancia, válgase la expresión, del destinatario de esa carta, ¿no? A quien le llega un documento de esta naturaleza y cree que efectivamente va a suceder, Ahora, ¿no? pero también hay ahora cobros extrajudiciales, te dejan buzón de voz, si no contestas el número, con una voz robótica que te dice, ahora has perdido la confianza y lo que procede es que... Y si no es eso, entonces es un mensaje de texto, y si no es un WhatsApp, donde también te amenazan y te dicen y te tornan. Pues eso también es una cobranza extrajudicial. Todas ellas ilegal. acciones de cobranza extrajudicial, habría que analizar los contenidos, porque acuérdate que el acreedor, como tú bien lo decías, pues siempre va a tener a salvo su derecho de cobrar, ¿no? Sobre todo si está garantizado con un bien, pero por otra parte también tendrá la limitante legal ahora, a partir del año 2014, de hacerlo en las formas, términos y conductos legales. Ahora bien, ¿cómo paras un remate? Bueno, en primer lugar, tienes que acudir a la audiencia de remate. O sea, es importante que si estás ya dentro de un procedimiento, te acabas de enterar, pues estás al pendiente, estás dando seguimiento, acudas al local del juzgado. En el edicto que te comentaba, no sé si en alguna ocasión has tenido oportunidad de verlos, Sí, bueno, contienen sí. todos los datos del juzgado también, y tiene ahí el domicilio en el local en donde se va a celebrar.
el deudor o el demandado tiene el derecho de acudir a la audiencia y estar pendiente de lo que ahí suceda, porque puede suceder que la audiencia no se lleve a cabo si existe alguna ilegalidad en el procedimiento, si no se publicaron de manera adecuada como lo marca la ley estos edictos, que eso es muy importante hacerlo y que el juzgado tiene la obligación, además de manera oficiosa, lo decimos los abogados, de revisar que estas publicaciones de edictos se hayan hecho conforme a derecho para proteger el derecho del deudor de que haya sido debidamente publicitada la venta y en caso de que no haya sido, bueno, se va a suspender. Otro segundo supuesto también puede ser la comparecencia de un postor, que alguien vaya con la intención de adquirir el bien en remate, y la otra opción puede ser la adjudicación a favor del actor, de quien está demandando, para quedarse con esta propiedad, para llevar a cabo un procedimiento que se denomina adjudicación. Si se da la adjudicación, se cuenta con un término de 3 días, a través del cual el demandado debe de interponer su recurso de apelación, por hablarlo en términos generales. Esto es, debe de plantear su inconformidad, haciendo valer, bueno, todas estas situaciones que se hayan dado dentro del procedimiento para poder parar o que cause firmeza la adjudicación. No sé si me explico. Oye, y si yo debo, me presento al remate y yo mismo la compro, ¿tengo esa oportunidad legal? Finalmente, el acreedor sí es un postor natural dentro del procedimiento, pero si eres el demandado, el Código del Estado da ahí la salvedad de que antes de que se lleve a cabo la venta, antes de que adjudiquen, tú puedes ofrecer el pago de la deuda y además garantizar gastos y costas, así lo dice la ley, intereses, gastos y costas. En el caso, yo tengo la sugerencia de que si alguien cuenta con el dinero, no se espere hasta que llegue la audiencia de remate. Negocia, págalo y ya. Exacto, porque han sucedido casos también en los que si tú vas ante el juzgado, recordemos que el juez no es un cobrador, ni el juzgado es un despacho de cobranza. O sea, ellos no van a decir, bueno, quítale, ponle, dale más, te falta, ¿no? Entonces, tú vas a depositar una cantidad, pero todavía vas a estar a expensas de que ese depósito, de que esa consignación de pago, que es el término técnico, pues tenga realmente el efecto que tú esperas. Porque si no entra en los términos que van planteados, pues es como si no se hubiera dado y obviamente el procedimiento seguirá adelante. Entonces, lo mejor es llegar a un acuerdo previo y comparecer a la audiencia de remate ya con un convenio judicial de pago. ¿Qué te parece, Mario? No, pues tú eres la que me tienes que decir. Ahora, allá en el Barzón tú has luchado muy fuerte, tienes muchos años de luchar muy fuerte, de salvar muchas propiedades. Pero hay quienes tienen la idea de que el Barzón es un grupo de personas que simple y llanamente impiden que me desalojen de mi casa y que son muy rijosos. Yo creo que eso ha sido una imagen no correspondida totalmente con la realidad. Es una idea desafortunada. Sí. Y desde luego que en todos los espacios siempre tenemos que hacer una acotación al respecto. El Barzón fue una de las primeras formas de manifestación de la sociedad civil organizada, una forma de responder ante las injusticias que tiene un antecedente oscuro si lo queremos ver de ese lado. Manifestaciones, privación de la libertad en caso de algunos jueces, incluso, ¿no?, atentados contra la integridad física de los apoderados del banco, el terror de los bancos y de todos aquellos acreedores que quisieran cobrar en el año de 1994. Sin embargo, ¿cómo nos hubiéramos defendido cuando no había elementos para defendernos? Si ahora son pocos los elementos que tenemos a la mano para que se haga justicia a favor de los deudores, en aquellos años nos encontrábamos en pañales en materia de defensa de derechos económicos, sociales y del derecho que la Constitución nos da como ciudadanos, que es el derecho a la vivienda. Entonces, el Barzón no puede negar ese origen que tiene. Lo cierto es que el Barzón RC, a quien yo represento, forma parte de una generación de neobarzonistas que se inspiró en el Barzón Movimiento Jurídico Nacional y que privilegia las dos estrategias de las que te comentaba: la negociación justa del pago y la defensa legal adecuada dentro del procedimiento. Dentro de este marco de acciones y de cambiarle la cara al Barzón, hemos desempeñado una serie de campañas. Una de ellas es Todos Somos Deudores, que tiene como finalidad desestigmatizar al deudor en esa faceta de es que ¿para qué compra lo que no puede pagar? Es que no tiene dinero. Pues es que si lo pones así, 3/4 partes de este país estamos ahí. Sin embargo, quiero decirte que hay otros casos muy justos en los que nosotros debemos de sí poner atención.
¿Y qué es el caso de cuando alguien adquiere un crédito hipotecario y la circunstancia de vida le cambia de la noche a la mañana y cae en una situación de insolvencia? Una pérdida del empleo, el crédito hipotecario, por ejemplo, considera un seguro, el deudor lo activa, pero el banco no lo reconoce y ya nos convertimos en deudores a pesar de haber sido cumplidos durante toda nuestra vida y de tener una magnífica calificación en el buró de crédito antes del evento, ¿no? Hacia ese tipo de casos es que va dirigida la campaña Todos Somos Deudores, con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía en el sentido de que cualquiera podemos y en cualquier momento convertirnos en deudores. Te pueden quitar entonces, te pueden rematar, te pueden desalojar. Ya hablábamos del crédito hipotecario pues no pagado, ya hablábamos de un pagaré no pagado. ¿No pagado? Pero a ver, y tarjetas de crédito departamentales, bancarias y departamentales también. Mira, hace unos meses hicimos una declaración a la prensa, a la opinión pública, porque había una tienda departamental ubicada aquí en la ciudad de Jalapa, identificada No, muchas, con cierto color, Ajá. El rosa, Ajá. que ya había embargado el salario de un trabajador en un juzgado federal, se llevó a cabo el dictado de una sentencia, seguramente el deudor pues pensó que la tienda no iba a proceder de otro modo y no hizo caso, no fue y contestó. Bueno, desconocemos más allá de los antecedentes del caso lo que haya sucedido. Lo cierto es que se dio cuenta cuando el juez federal giró el oficio al pagador de nóminas y hizo la retención de una parte del salario mínimo, del salario que excedía del salario mínimo, para poder hacer el pago quincenal de la deuda que tenía. Entonces, antes de esto, el último caso detectado que tenemos que por una tarjeta de crédito embargaron un hotel en la ciudad de Tuxpan, tiene no menos de 15 años. Y desde entonces a la fecha, por tarjetas de crédito, por lo menos en el Barzón, no hemos recibido casos en los que los bancos demanden, embarguen, obtengan una sentencia o desalojen a alguien por su vivienda. Esa es la realidad. ¿Qué otro tipo de adeudo nos puede llevar a perder el bien inmueble? Mira, tu pregunta me da ocasión para significar un poco el tema de los fondos de vivienda. El Infonavit, por ejemplo, que es una institución que nació, para servir al país, a la clase trabajadora. Para darle acceso a la vivienda digna. Su ley orgánica nos dice que es una institución de verdadero sentido social, cuya finalidad es dotar de crédito barato, No, bueno. a los trabajadores. Y pagable para el resto de tus días, ¿no? Porque pues, lo pagas Y durante a mucho 25, tiempo, 30 y más. Claro. Y durante mucho tiempo, Mario, circuló la idea popular de que si tú le debías al Infonavit, el Infonavit no te podía quitar tu casa. Y de verdad que nos costó muchísimo trabajo y muchísima labor en el Barzón tratar de que las personas pues entendieran de que eso no era así, ¿no? O sea, si tú le debes al Infonavit, si le debes al Fobiste, y si ellos llegan a demandarte por la cuestión del impago, tarde o temprano, si tú no haces caso, si tú no ves la forma de acercarte, de negociar, etcétera, pues obviamente va a concluir en un desalojo, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué nos sugieres como deudores? ¿Cuáles son los pasos básicos que tenemos que dar para afrontar este tipo de demandas, este tipo de remates y yo diría no llegar al desalojo? Mira, Mario, primero yo quisiera decirle a todos los que nos están sintonizando que lo que debemos de quitarnos es el miedo. Nos llega una demanda y temblamos. Sí, claro. Nos llega. Pero ¿estás de acuerdo que es normal? Un edicto claro, por eso ahora lo digo, porque vale la pena entender que debemos de tranquilizarnos. Lo primero es tomar el documento que tenemos en nuestras manos, tratar de leerlo para entender qué es lo que ahí nos están diciendo. Y en segundo, pues evidentemente buscar una asesoría adecuada. Tú hacías algunos comentarios para poder hacer la contestación de la demanda, ¿sí? Y desde luego poder dar contestación en tiempo y forma a esto y evitar que el procedimiento siga avanzando de tal suerte que llegue un punto en el que esto ya no tenga pues efectivamente solución o que no sea el tiempo, porque cuántos casos también de viviendas que están por desalojarse, el deudor se queda con el dinero en la mano y ya no puede hacer nada, ¿no? Fíjate que Mari te pregunta, mi marido murió, me quedé en la casa está a nombre de mis suegros y me quieren desalojar, ya me demandaron. La casa está a nombre de sus suegros.
Bueno, pues en el caso de Mari, seguramente los propietarios de esa vivienda son los suegros y bueno, deberán de hacerle ahí una notificación a ella para acreditar que efectivamente ellos sean los propietarios y pues solicitarle la desocupación, seguramente es lo que están ¿Si no va a tener pidiendo. remedio? Habría que explorar si el esposo tuvo algún derecho sobre el inmueble, ¿no? Y ver también cuántos años lleva ocupando ella el inmueble y una serie de cosas, ¿no? Habría que a lo mejor tener más elementos sobre el caso, pero la lógica nos dice y lo normal nos Que lo va dice a tener que dejar. que si son los propietarios, si nos piden entregar un bien después de haber hecho uso de él, pues que debamos de hacer la entrega del mismo. Ahora hemos hablado mucho de casa habitación, pero ¿qué pasa con los desalojos de los negocios? ¿Sí? ¿Opera igual? ¿En los desalojos de los negocios? De negocio, sí, pues si no llegan y eres una barrotera, una tintorería o una lavandería que renta un local, lo dejaste de pagar. Bueno, es y que... vas, bueno, a conocida, dirías tú, a conocida pollería con el pollito blanco en una conocida plaza de esta ciudad al sur, ¿no? Llegaron un día a plena luz del día, casi a la hora de la comida, ahí en el área de comida rápida, y los desalojaron porque no habían pagado la renta del local. Bueno, es un caso de arrendamiento, ¿no? ¿No? Más allá del tema del local es ver lo que da origen a la obligación, si es un arrendamiento, si es un crédito hipotecario. Y bueno, no lo habíamos comentado porque estamos como más centrándonos un poco en este tipo de casos de personas que hipotecan bienes para poder obtener liquidez. En algunos casos, ha habido muchos casos de personas que, por ejemplo, tienen casa propia, hipotecan su casa para pagar tarjetas de crédito y luego no te quiero contar. No pueden pagar las consecuencias, claro, de haber hecho un trámite, un procedimiento de esta naturaleza. Pero entonces, para los negocios, ¿opera exactamente igual como nos lo has explicado? Es decir, el acreedor va a demandarme, me va a exigir el pago de las rentas, y si yo, aún emplazado, no las pago y me hago maje, va a llegar un punto en el que va a sentenciar el juez y me van a desalojar. Sí, claro, opera igual porque al final de cuentas de lo que se trata o de lo que se debe de observar es que se trata de un inmueble y cuál es el documento que está dando origen a la posesión. Y en este caso de los locales comerciales, pues normalmente se habla de un arrendamiento. ¿Cómo llegamos a ti, Tere? Para quienes nos están viendo y quieren entrar en contacto contigo, que les asesores, que les lleves sus asuntos, ¿cómo lo hacemos? Pueden conocer nuestras actividades en el www.elbarzonrc.org. También pueden visitarnos directamente en nuestras oficinas, aquí en la avenida 20 de Noviembre Oriente, en el número 333 Interior 1A de la ciudad de Jalapa. Tenemos un número de oficina que es el 228-166-8005 en horario de oficina de 9 a 2 y de 5 a 7. Pueden hacer una llamada, concertar una cita y con todo gusto escuchamos sus casos. Gracias, Tere. Federico Lara, si hay una orden de embargo y no fue notificada correctamente, se equivocaron en el nombre y dirección, ¿no existe la persona? Pues, ¿cómo se enteró? ¿No iba dirigida a Mario? ¿Es Mario? No, Federico. ¿Federico? ¿No Federico iba Lara. dirigida a Federico? Por lo que leo, no. Hay una orden de embargo, pero esta no está notificada correctamente. No, se equivocaron en el nombre y en la dirección no existe la persona. Ah, pues no debe de recibirla, debe de ir al local del juzgado, si es que ya la recibió, y hacer la devolución por escrito de que ahí no vive la persona para evitarle un perjuicio. Y acreditar. Sí, ¿no? Pero sería una buena labor de su parte hacerlo, porque de lo contrario el juez va a pensar que efectivamente sí le notificaron a la persona a quien, Y para atrás. y a quien iba dirigido, ¿no? Tere, siempre es un privilegio platicar contigo. Muchas gracias. Al contrario, Mario, gracias por el tu espacio. tiempo, gracias por estar aquí y muy pronto estamos de nuevo juntos. Claro que sí. Gracias, Tere. Vamos contigo, Fe. Muchísimas gracias, Mario, y por supuesto a nuestra invitada. Como último comentario, si el propietario hace algo para echarlo de su vivienda o impedirle la entrada a su vivienda a la fuerza sin una orden de desalojo,
usted puede demandar al propietario. Ojo, solo si no ha recibido una orden de desalojo. Y bueno, esto ha sido el martes legal. El próximo jueves estaremos platicando y continuaremos con el tema del paquete 2020. Recuerda usted que la semana pasada estábamos hablando de la miscelánea 2020 y parte de esto, bueno, corresponde al paquete fiscal 2020. Ya nos enteramos de cuáles eran algunos de los incrementos que habrá, de los pagos que habrá que hacerse. Ahora queremos saber en qué nos van a beneficiar. Mario, voy contigo. Gracias, Fey. Rápidamente, porque ya estamos sobre el tiempo. Si me demandó Infonavit porque ya no pude pagar la mensualidad de la casa porque cambió mi situación económica y el despacho que me asignaron no quiere un arreglo, quiere la liquidación de las mensualidades no pagadas, ¿me sirve de algo que yo pague lo que pueda directamente a la cuenta del Infonavit? Yo sugeriría que no lo hiciera de ese modo, que se diera la oportunidad de tener una asesoría, porque además, como sabemos, porque ha salido publicado en los medios de comunicación, vienen 7 instrumentos que va a implementar el instituto para este tipo de casos. Gracias, Tere. Gracias a usted por el favor de su atención. Gracias a mis compañeros del staff matutino de TV+. Es una producción de Luis Álvarez. Hasta el próximo programa.